Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Bueno que todos se encuentran bien esta mañana. Le doy gracias a Damián, que invitó a predicar una vez más. El tema en esta mañana, le mando saludos a mi gente que nos está viendo por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por donde quiera que nos miren. Que Dios los bendiga a ustedes también. En esta mañana he traído un tema que se titula Libertad. Que les voy a decir, es un tema muy difícil de predicar, muy difícil de conversar, al igual que la felicidad, al igual que el amor, porque son conceptos que no están muy bien definidos. Si ustedes buscan en la filosofía que hay alrededor de la palabra libertad, al final los filósofos piensan que la libertad no existe, porque siempre está condicionada por algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta mañana qué nos dice Dios acerca de la libertad, ¿verdad? Siempre, cada vez que predico, les digo a todos los que me escuchan que lo que yo diga hoy aquí no es una verdad absoluta. Incluso les exhorto a que no crean lo que yo les estoy diciendo. Usted debe poder ir a su casa, meditar, buscar en la Biblia, orar, y el Espíritu Santo también le va a hablar a usted. Así que con esto en mente, les invito a inclinar nuestros rostros. Vamos a tener unas palabras de oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor una vez más por darme el privilegio de presentar tu palabra a estos mis hermanos queridos que están aquí. Te pido, Señor, que yo pueda ser usado por tu Santo Espíritu. Te pido que las palabras que yo vaya a hablar hoy aquí no sean palabras mías, sino sean palabras que tú has puesto en mí, que sean palabras de vida, palabras de esperanza y palabras de amor, Señor, que nos ayuden a acercarnos un poco más a ti, que nos ayuden a aprender nuevas lecciones de vida, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, para poder reflejar mejor tu amor a los que no te conocen. En el nombre de Jesús te digo estas palabras. Amén. Ok, vamos a ponerme los ojos. Y ahora sí. Libertad. ¿Qué significará libertad? ¿Qué es tener libertad para ustedes? Si alguien quiere decirme. Libertad es ser libre. Y ser libre es libertad. ¿Qué más? ¿Qué puede ser libertad? La capacidad de pensar, actuar y tomar decisiones sin que alguien lo defina. Exactamente, muy bien. Libre albedrío. Libre albedrío. Vamos a ver, yo busqué aquí no había aprendido el clicker, pero ya lo aprendí. Gracias. La definición de libertad que podemos encontrar dice, se parece mucho a lo que dijo el hermano de la camisa azul, dice, libertad es la capacidad y el derecho de una persona para pensar, decidir y actuar según su propia voluntad sin estar sometida a una imposición injusta, siempre considerando el respeto hacia los derechos y la libertad de los demás. O sea que la libertad tuya debe tener una frontera donde empieza la libertad del otro. Tu libertad no puede llevar al otro a la esclavitud, ¿verdad? Dios, ¿qué habrá querido con su pueblo cuando leemos el Antiguo Testamento? Si hablamos de libertad, tenemos que hablar de un pasaje de la Biblia, de un periodo de la Biblia en específico que hay que hablar de eso. Cuando Israel sale de Egipto, ¿verdad? ¿Qué quería Dios darle a su pueblo? Libertad. Vamos a ver, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra nueva y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, evidentemente, el pueblo de Israel estaba preso y Dios quería darle libertad. O sea, en eso estamos claros todos, ¿verdad? ¿Qué quería Dios darle a su pueblo? Libertad. Ok, a pesar de que Dios quería darle libertad a su pueblo, parece que el pueblo siempre tenía una tendencia a regresar a la esclavitud. Miren lo que pasa. En el Mar Rojo, cuando están por cruzar, que ven que el ejército está a un lado, el Mar Rojo delante, no tienen a dónde ir, dicen, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿A dónde querían regresar? Querían regresar a la esclavitud. O sea, físicamente habían salido de Egipto, pero llevaban a Egipto ¿dónde? En su mente. Yo hago así, pero usted sabe que el corazón no piensa, así que en su mente, perfectamente. Cuando tuvieron hambre en el desierto de Sin dijeron,
ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, una vez más, habían salido de Egipto, pero tenían ese deseo. O sea, que la esclavitud de Israel era un poco rara, porque eran unos esclavos que se saciaban de las ollas de carne. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Vamos a ver dónde más. Dice, cuando desearon la comida de Egipto, otra vez Dios les da maná, por ellos que querían la comida de Egipto. Y dicen, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, que comíamos hasta por gusto. En Egipto no estábamos tan mal, estábamos bien, ¿verdad? De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Otra vez a dónde querías regresar? Egipto. Vamos a ver otra. Después de los informes de los espías, este fue el deseo más explícito, porque aquí no solo desearon, sino que decidieron tomar acción y dijeron, ¿saben qué? Ahora sí nos vamos para Egipto. Dicen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Aquí lo acorté un poquito porque el versículo es un poco largo. Dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces ahí buscaron a alguien que los comandara y dijeron, ¿saben qué? Ahora sí nos vamos para Egipto. O sea, que Dios le quiere dar libertad a su pueblo, pero a pesar de que Dios le quiere dar libertad al pueblo, el pueblo continuamente está tratando de volver a la esclavitud. Eso es algo un poco raro. O sea, que parece que la libertad que el pueblo necesitaba no estaba tanto fuera de ellos. Porque a pesar de que Dios le había dado libertad, ellos seguían esclavos, ¿dónde? En su mente. Dice Éxodo 21, leyes para los esclavos. Si ustedes buscan Éxodo 21, tiene un subtítulo arriba, que no viene en la Biblia, eso se lo pusimos después en las traducciones. Pero estas eran unas leyes que Dios hace para que los israelitas traten a los esclavos, como ellos tenían que tratar a los esclavos. Entonces ahí me surge una contradicción. O sea, que Jesús quiere darle, dice, estas son las leyes que les propondrás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener nada que pagar. O sea, sin tener que pagar nada. Ahí mismo me surgió una contradicción. ¿Cómo es que Dios libera al pueblo, pero les permite, ¿qué cosa? ¿Han pensado eso alguna vez? ¿Alguna vez sola? Dice, qué cosa más rara, ¿no? O sea, que Dios libera al pueblo, pero no libera a los siervos y los esclavos de los israelitas. O sea, ahí habían más personas aparte del pueblo israelita que eran esclavos. Ahí ya empieza una confusión, ¿verdad? Vamos a ver. Para entender lo que pasó en el Antiguo Testamento, tenemos siempre que ir a Jesús. Les voy a explicar algo. El Antiguo Testamento, si uno no lo ve a través de Jesús, va a tener muchas contradicciones y muchas confusiones. Entonces, la única persona, el hombre más sabio de la Biblia, Salomón. El hombre más sabio de la Biblia, yo creo que fue Jesús. El único que no se equivocó, el único que era infalible, fue Jesús. O sea, nuestro único punto seguro en la Biblia va a ser Jesús. Si tú quieres buscar un personaje al que tú quieras seguir, les recomiendo que sea Jesús. Porque David era un grande, sí era un grande, pero cayó, se equivocó, Abraham se equivocó, Moisés, todos se equivocaron. La historia de todos esos personajes no está escrita para que tú te enfoques en el personaje, sino para que te enfoques en el Dios del personaje. Ese es el que tiene el mérito. O sea, una vez más le digo, si Jesús es Dios, entonces nuestra mira, ¿dónde va a estar? Todo el tiempo en Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús vino a libertar a su pueblo, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a dar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso vino a ser Jesús. Entonces, ustedes quizás estarán de acuerdo conmigo en qué. Si yo soy preso, ¿de quiénes eran cautivos el pueblo judío en ese tiempo, en el tiempo de Jesús? Del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, si ya yo leí, ubíquense que estamos en ese tiempo.
Ellos no tenían Nuevo Testamento. Si ya yo leí y me han enseñado que el Mesías iba a venir a libertarnos, y llega una persona que no viene a libertarme, ¿lo acepto o lo rechazo? Lo rechazo. Yo he aprendido que quizás no hay que ser muy ligero en juzgar al judío del tiempo. El judío del tiempo se estaba guiando por lo que le habían enseñado, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento está escrito, y si tú te das cuenta, es el esfuerzo de Dios de revelarse al ser humano. Solo que el ser humano nunca lo llega a entender plenamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Como en la revelación, en la inspiración, tú no me entiendes, tengo que venir yo hecho hombre y explicarte qué es lo que soy. Porque estamos claros que Jesús es Dios. Hay una cosa interesante. Si nosotros separamos a Jesús de Dios, no tenemos un solo Dios. O sea, tenemos un Dios en el Antiguo Testamento que está dispuesto a castigarte si tú no haces lo que Él quiere, y tenemos un Dios en el Nuevo que más bien viene a apaciguar la ira del Antiguo. Pero eso no es así. Ahí estamos teniendo varios dioses. El mismo Dios del Nuevo es el mismo Dios del Antiguo. Lo que pasa es que en el Antiguo no lo habían comprendido y viene a revelarse en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús. Y fíjense, si no lo habían comprendido, que cuando viene Dios y se revela tal como es, ¿qué hacen? Lo rechazan y lo crucifican. O sea, la decisión es matar a Dios. Y es así, porque acuérdense que dice que nadie ha visto al Padre, sino ¿quién? Y nadie, ¿quién es nadie? Nadie. O sea, nadie ha visto al Padre, sino el Hijo. ¿Y el que ha visto al Hijo? La vez pasada que vine, yo le estábamos comentando sobre la pregunta de incredulidad de Felipe. Él le dice, Jesús, creemos en ti, pero muéstranos al Padre. ¿Cuál es la percepción que tenía Felipe en ese momento? No era una pregunta descabellada, porque la cuestión era que hasta ese momento ellos no tenían a Jesús. Y ellos estaban tratando de mostrar a Dios, pero no lo podían ver. Entonces tenían que, si tú eres Dios, pero vemos que el Dios que nos ha enseñado es diferente, muéstranos para verlo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Felipe? Yo llevo mucho tiempo andando con usted y ¿cómo me dice que te muestra a Dios? Si tú me has visto a mí, has visto al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús no vino a liberar al pueblo judío del pueblo romano, pero dice que Él venía a liberar a los presos, a los cautivos y a abrir las cárceles. Incluso Jesús va más allá. Cuando está en esta tierra, tiene un contacto un poco excesivo con el romano. Incluso hay un general del ejército romano que viene y le pide que se sana a su siervo, y Jesús dice que no había visto fe tan grande como la de ese romano. Es como que Dios le hubiese dicho a a Moisés, oye, hay un egipcio que no he visto fe, mejor que ustedes el egipcio. Eso estaba un poco raro, ¿verdad? Vamos a seguir viendo, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos, y creeréis la verdad, y la verdad, ahí empieza, para mí, ¿no? Empieza a desenredarse un poco más la cosa. En la predicación pasada vimos qué cosa era la diferencia entre un discípulo y un prosélito. Y entonces hoy podemos decir que nosotros, ¿qué tenemos que ser? Discípulos, no prosélitos, ¿verdad? Y el discípulo tiene una característica. El discípulo dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, que el discípulo necesariamente tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que tener libertad. Jesús vino a libertar al discípulo, no precisamente a darle una libertad externa, sino una libertad interna. Entonces, si pensamos en el pueblo de Israel necesitaba más libertad interna que libertad externa. Porque cuando ellos tuvieron la libertad externa y no tuvieron libertad interna, siempre querían volver a la esclavitud. ¿Me entendieron lo que dije? Porque estoy tratando de hablar suave. Vamos a seguir. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. O sea, estamos siendo llamados a libertad. Vamos a seguir. Dice,
¿De qué quiere Dios darle libertad? ¿De qué quiere Dios libertar a su pueblo? Dice, no temas. Esta palabra que está aquí, no temas, y sus variantes usadas en la Biblia están escritas entre 100 y 120 veces. Cuando algo se repite en la Biblia muchas veces, es decir, que es algo a lo que tú tienes que prestar atención. La palabra no temas o la palabra temor, para mí en la Biblia tienen dos significados. Cuando dice, o sea, ¿tenemos que temer a Dios o no tenemos que temer a Dios? ¿Sí? Temer a Dios y darle gloria, dice la Biblia, ¿verdad? Eso, pero el temor de Dios no es miedo. Pero cuando dice Dios, no temas, que yo estoy contigo, ¿que ese temor de qué cosa es? Ese temor sí es miedo. Para mí es la misma palabra con dos significados diferentes. El temor que tú tienes que tener a Dios, el temor que nosotros debemos sentir a Dios, no es que, como se predica a veces en otras iglesias, ¿sabes qué? Si tú no aceptas a Dios, te vas a quemar en el infierno. Entonces, ¿qué pasa a la gente? El infierno, ¿quién es la persona que más años tiene aquí? Bueno, si es una mujer que no levanta la mano. A ver, vamos a suponer que usted tenga 50 años. Y usted ha tenido 50 años de pecado. Pero por los 50 años de pecado, usted le tocaría arder por la eternidad. ¿Será eso justo? ¿Sí es justo que usted por 50 años de pecado arda por la eternidad? ¿Sí es justo? Ni humanamente yo creo que eso es justo. Pero, como la Biblia dice que es por la eternidad, muchas veces lo que nosotros hacemos es que lo justificamos. Y si Dios es soberano y es así, bueno, pues es así. No parece que sea algo muy justo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere arder por la eternidad, aunque haya vivido, aunque sea Matusalén, 900 no sé cuántos años. Entonces, si le tengo miedo a eso, entonces mejor me conviene hacer lo que tú me estás diciendo, así no voy con las consecuencias. Ese miedo es muy diferente al miedo de temer a Dios. El miedo de temer a Dios es más bien, ni siquiera es el temor que me tienen mis hijos a mí, porque yo creo que es miedo. Es una cuestión de respeto. O sea, en el amor puede que haya temor. Y no es temor, como nosotros somos hispanos, y esa palabra temor siempre me lleva a mí a caer en el miedo. Quizás no deberíamos usar, aquí entre nosotros, ¿no? No van a ser que van a decir, no, dice el hermano que no hay que temer a Dios. No, yo digo que sí hay que temer a Dios, pero no como la palabra le indica directamente. Más bien viene a ser un temor de respeto, un temor de, o sea, yo te amo tanto, que porque te amo, o sea, no voy a lastimarte, o sea, y sé que lo que tú quieres para mí es bueno, y yo te amo y te respeto, y por eso trato de no hacerlo. Y aún así, Jesús dice, bueno, y si pasa algo, no te preocupes, o sea, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Todos los días tenemos oportunidad. Dice, la razón para no temer en la Biblia, siempre que dice Dios a su pueblo, no temas, atrás viene algo, ¿no? Dice, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Yo seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Siempre la razón para no temer es porque Dios está contigo. El temor, muchas veces, o yo diría que siempre, nos lleva a una esclavitud. El temor nos va a llevar a una esclavitud. Por eso es que Dios dice todo el tiempo, no temas, no temas, no temas, porque cuando tú tienes temor, probablemente caigas en una esclavitud, por eso que tienes temor. Les voy a dar un ejemplo. Dice, este es Nicolás Maquiavelo, no sé si han escuchado alguna vez. En Cuba, cuando había alguien que era muy malo, que siempre estaba maquinando cosas malas, dice, oye, ese muchacho es un maquiavélico, ¿verdad? No es que el hombre sea malo, el hombre era un filósofo, escritor. La filosofía no es que alguien piensa algo y las personas empiezan a hacer lo que esa persona pensó. La filosofía trata del actuar de las personas. Alguien se fija en cómo las personas actúan y por eso hace la filosofía. O sea, está basada en en cómo nosotros actuamos. Dice Maquiavelo, es mucho más seguro ser temido que amado. Fíjense lo que dice, fíjense lo que propone. Porque el amor se conserva por el vínculo de la obligación que debido a la bajeza de los hombres se rompe en cada oportunidad para su propio beneficio. Pero el miedo te conserva por el temor ¿a qué? Al castigo, que nunca falla.
Nicolás Maquiavelo, ok. ¿Esto es verdad? ¿Esto que dice él es verdad? Sí es verdad, seguro. ¿Pero estás de acuerdo? No estamos de acuerdo. En la lección de la semana pasada decía que Dios no había permitido, no le voy a decir el versículo literal, lo voy a parafrasear. O sea, Dios no había permitido que por la sabiduría de los hombres le conozcan, más bien que por la predicación, la locura de la predicación, por eso los iba a salvar. O sea, el hombre, el pensamiento que nosotros tenemos muchas veces es contrario al pensamiento de Dios. Esto que está aquí, yo se lo he dicho a otras personas y las personas me dicen, ay, no, eso no, ¿cómo va a ser eso? Es mejor el amor. No, sí. O sea, nosotros intrínsecamente pensamos que sí, que es mejor el amor. Pero en la acción, esto es lo que funciona. Voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona nuestro gobierno? El gobierno aplica esto que está aquí. Es mucho mejor ser temido que ser amado. O sea, un gobierno respetado, ¿por qué es respetado? Pues este gobierno tiene una capacidad militar muy grande. ¿Y quién se va a meter con él? Todos tenemos que ser amigos. Exactamente. Las bombas, las armas nucleares que hay en el mundo, ¿cuál es el principal objetivo? Si no se usan. Entonces, si yo tengo un arma nuclear, ¿sabes? Conmigo no te puedes meter. Porque aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Hay miedo o amor? Hay miedo. Eso es a nivel de gobierno, fíjense. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Porque hay que ser sincero. A lo mejor soy yo solo, a lo mejor nadie más practica esto que yo practico. Con mis hijos, yo a veces uso esto y no, mejor ser amado que ser temido. Yo a veces uso el temor. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mis niños hacen algo que a mí me molestó mucho. Y yo lo cojo y me desengancho el cinto, ¿verdad? Y ¡fua! Yo soy el único que ha hecho eso, no me van a sentir mal. Parece que sí. ¡Fua! Eso no lo vuelvas a hacer. ¿Verdad? Porque te quiero y te apoyo y te amo. Toma, coge, no lo vuelvas a hacer. ¿Cuál es mi objetivo con eso? Si mi objetivo no es descargar mi ira, ahí, ¿cuál es mi objetivo con eso? Bueno, yo te doy un estímulo no agradable. O sea, para que la próxima vez que tú lo vayas a hacer, tú te acuerdes que si tú lo haces, ese estímulo no agradable va a ejercer poder sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mejor me tienes miedo a que me ames. ¿Verdad? O sea, parece que Maquiavelo no estaba muy lejos de la realidad. También una cultura de esclavitud que tú y yo no nacimos en esa cultura. Y de ahí es que es un peso a cambiar. ¿Entiendes? Y ese tipo de situación, si tú no traes por ejemplo, hablando de Maquiavelo, aquí, nadie se va a enterar. A menos que esa persona estudie filosofía, cosas así, y claro, el background de esos pensadores. Y los que no tienen esa apreciación de ese tipo de información, de ese tipo de pensadores, va a escuchar lo que tú estás diciendo y va a estar en contra tuya en todo, 100%. Y te va a decir, yo prefiero el amor. Claro. Pero en la experiencia, en la práctica es otra cosa. Y de eso se trata la filosofía. O sea, la filosofía no se trata de lo que tú anhelas o sientes. La filosofía se trata del pensamiento que te lleva a las acciones. ¿Verdad? Entonces, estamos de acuerdo entonces que el temor te lleva a la esclavitud. Vamos a ver qué pasaba con el pueblo egipcio. La promesa que Dios dio a Abraham, ¿qué cosa fue? Yo te haré una gran nación y de ti será una gran nación y en ti serán benditas, ¿qué cosa? ¿Todas las naciones o solo el pueblo tuyo? Todas las naciones. ¿Quería Dios bendecir a Egipto? ¿No había salvado Dios a Egipto años antes con José? O sea, los egipcios también eran criaturas de Dios. O sea, Dios también tenía misericordia y gracia para los egipcios. Vamos a ver qué pasaba con los egipcios. Dice, el temor te hace esclavo, pero Cristo te hace ¿qué? Y si Cristo es Dios y Dios es amor, entonces el temor te hace esclavo,
pero el amor te hace, Dios te hace, Cristo te hace. Muy bien. Dice Éxodo 1, aquí abajo puse Gálatas 5, del 1 al 15. Le voy a explicar lo que pasaba aquí. Un versículo aquí ya lo leí anteriormente. Había un grupo de nuevos convertidos en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y empezaron a llegar unos judaizantes que querían que fueran circuncidados. Y Pablo le estaba diciendo, ustedes quédense en la libertad, ustedes han sido llamados a libertad, quédense en la libertad que están. Que eso no sirve de nada. O sea, la parte de la parte del no sirve de nada. O sea, eso no es algo externo. Más bien tienes que enfocarte en lo interno. No te preocupes tanto por la libertad externa, preocúpate por la libertad interna. Fíjense que Pablo y Silas estaban presos, pero no habían hombres más libres que Pablo y Silas. Ustedes han oído de este hombre hindú, Mahatma Gandhi, 27 años preso. Y no había hombre más libre que Mahatma Gandhi cuando estaba preso. Firme, libre en pensamiento, o sea, él no estaba libre en lo exterior, pero estaba libre en lo interior. Dice, mientras más los oprimían, hablando en este caso de los egipcios, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Fíjense. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. O sea, había un esclavo que tenía, el pueblo de Israel tenía esclavos, ¿verdad? El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Y Egipto se hizo esclavo de él, del temor. O sea, no era nada más que el objetivo de Dios era destruir al pueblo de Egipto. Dios no quería destruir al pueblo de Egipto. Ese no fue el impulso de Dios. O sea, porque ustedes están esclavizando a esta, bueno, entonces yo los voy a destruir. El objetivo de Dios era sacarle esto que le proporcionaba temor al pueblo de Egipto y liberarlo. Y si ustedes están conmigo, ustedes no van a tener que sentir más temor y no van a tener necesidad de esclavizar a más nadie. Siempre que tú sientes temor, vas a tratar de esclavizar a otra gente. ¿Y por qué? Porque cuando tú sientes temor, tú necesitas controlar el temor. Y si el temor es una persona, vas a necesitar ¿qué cosa? Controlar a la persona. Lo mismo que pasa con los hijos. Yo tengo temor a que mis hijos sean unos mala cabeza, ¿verdad? Y que sigan creciendo y que yo eso no tenga control. Eso me da temor. Eso yo creo que le da temor a todos los padres. Incluso, yo cuando no tenía hijos, que iba a la tienda y veía a los niños dando unas perretas a las mamás, yo decía, muchachos, si se fuera mi hijo. Yo nunca voy a tener un hijo así. Ay, nunca digan no. Ahí ando en el supermercado. Entonces, como yo tengo ese temor, ¿qué tengo que ejercer sobre el niño? Pues tengo que ejercer control, ¿verdad? No tengo que, o sea, esa es mi filosofía humana, me lleva a tratar de ejercer. O sea, es como un instinto, que es lo que tenemos en la cabeza es eso. Me lleva a disciplina, me lleva a ejercer control. Pero ¿qué pasa si yo en vez de tener un hijo, tengo 50 hijos? Pues simplemente voy a tener que ejercer un control colectivo a 50 personas. Porque hay 50 personas que me dan temor. Pero ¿qué pasa? Que en vez de tener 50 hijos, yo sea un faraón y hay un pueblo que parece que se me va a ir por encima. Pues voy a tener temor y voy a tener que ejercer control sobre todo un pueblo y lo voy a tener que someter al esclavitud. No puedo dejar que ese miedo se me salga de las manos. Y a eso mismo fue que vino Jesús. O sea, Jesús vino a liberar a su pueblo, al pueblo judío, de esa esclavitud interna para que pudieran ser libres externamente. Y aunque la esclavitud externa existiera, ellos podían seguir siendo libres internamente. Vamos a seguir. Tenemos libertad en Cristo. Dice, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando tú buscas Éxodo 20, arriba de Éxodo 20 dice los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos no están en el original. Ni los versículos tampoco. O sea, nosotros dividimos todo por versículos y también arriba le pusimos subtítulos para que se nos hiciera más fácil buscar las cosas. Los 10 mandamientos no son los 10 mandamientos. O sea, el término es Aseret Hadebarim. Vamos a leerlos a Aseret Hadebarim, que significa los 10 dichos, los 10 enunciados o las 10 palabras.
sea, no son 10 mandamientos. Les voy a explicar por qué. Es más bien un manual que tiene Dios para el hombre. O sea, este manual, si no es un mandamiento, les voy a poner un ejemplo de lo que pasa con los 10 mandamientos. O con los 10 dichos, las 10 palabras. Vamos a suponer que tú tienes un carro. Bueno, vamos a suponer, todos tenemos carro. El millaje del carro, ¿cuánto dice que puede marcar? Algunos dicen 120, otros dicen 160, 180. O sea, el carro puede llegar a esas millas, ¿verdad? Si tú pisas el acelerador, puede que el carro llegue a esas millas. ¿Cuántos de ustedes van a esas millas que va el carro? Nadie, ¿verdad? ¿Es legal ir a esas millas? Para que el carro siga con una vida útil normal, ¿tiene que llegar a esas millas? O sea, el carro puede subir a esa velocidad, pero no es legal. Hay niños, bueno, sí hay niños. En la parte reproductiva, el ser humano está hecho para reproducirse. Y para, en el acto de reproducción, también tener placer, ¿verdad? Nosotros podíamos ser conejos, literalmente. ¿Qué pasa? Que Dios nos da un manual para que tú entiendas que a pesar de que sí puedes, no vas a funcionar de esa manera. Porque si tú haces eso, vas a buscar tu placer, pero vas a ser infeliz a quién? No vas a ser infeliz a otra gente. ¿Qué pasa con si yo me gusta tomar? Dice, bueno, si yo tomo no le hago nada a nadie porque estoy tomando yo. Y el cuerpo humano tiene la capacidad quizás de asimilar cierto grado de alcohol. Y dice, bueno, yo tomo en mi casa, no pasa nada. Si salgo, ya estoy metiéndome en la libertad de otro, puedo manejar y chocar a alguien. Pero si yo sigo tomando y me pierdo en la bebida y whatever, al final no me voy a dañar yo solo. Al final no voy a funcionar como no voy a funcionar como una persona, como la visión que tiene Dios de una persona normal. Mi familia se va a destruir, mis hijos van a tener consecuencias, mi esposa va a tener consecuencias, yo voy a tener consecuencias. Porque, fíjense si es así que cuando a los alcohólicos anónimos, lo primero que tienen que hacer es reconocer que son alcohólicos. No, que yo no soy alcohólico. ¿Y por qué toman? Para olvidarme que soy alcohólico. ¿Qué cosa es eso? ¿Entienden lo que quiere decir? O sea, esto más bien es un manual y no son cosas que Dios dice, no, tú tienes que hacer estas cosas. Y eso nos dice, y eso nos dice, cuando empezamos a leer Éxodo 20, dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Si ustedes buscan o averiguan eso con un judío, ustedes se dan cuenta que las 10 palabras empiezan a partir de ahí. O sea, cuando yo era más chiquito, yo pensaba que estaban las 2 tablas y había un enunciado arriba que decía, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, y entonces abajo empezaban los 10 mandamientos. El judío dice, no, el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios, o sea, yo soy tu libertador. Y te propongo esto para que tú puedas seguir funcionando, para que tú puedas seguir el manual que yo tengo para ti. Si tú te sales de ahí, como la salvación no es por obra, es por gracia, no quiere decir que te vas a perder. Pero déjame decirte que si tú te sales de ahí, vas a empezar a caer en esclavitud. Y la esclavitud puede hacerte rechazar la salvación. Eso sí puede pasar. Entonces, ¿qué? ¿Eres libre o eres esclavo? Analicemos, la libertad es la libertad de hacer y la libertad de ser. Eso ya lo analizamos con Mahatma Gandhi. La libertad de hacer es lo externo. A ti te pueden tener preso de muchas maneras, pero tú necesitas libertad interna, no libertad externa. Y de ahí empieza todo. Dice, Cristo nos da libertad de ¿qué? Cristo nos da libertad de seguirle, de amarle, de creerle, de decirle que sí. Nunca tendrás un verdadero sí si no das la libertad de que te digan no. Así que la voluntad de Dios está limitada por tu libertad. Vamos a detenernos aquí un momentito. ¿La voluntad de Dios siempre se hace, sí o no? Cuando Dios dice se hace, si es la voluntad de Dios, eso se hace. ¿Seguro? Vamos a analizar un momentito. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, Él les dice que los va a llevar a una tierra que ¿qué? Que fluye leche y miel. Ellos iban a la tierra prometida. No tenían que pasar 40 años. Ellos rapidito podían entrar a la tierra prometida. Pasaron 40 años. Y cuando pasaron los 40 años, ¿entraron? No.
¿Y entonces qué pasó con la voluntad de Dios? O sea, la libertad de Dios se cumple después, cuando existe una generación que sí quiere entrar, porque Dios le da al pueblo libertad, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios, Dios tiene grandes planes. ¿Con cuántas personas tiene Dios planes? La voluntad de Dios es que se pierda todo el mundo, que se salve, que se pierda la mitad, o que se salven todos. ¿Y se van a salvar todos? El problema es que tenemos libertad. Entonces, cuando uno ora por algo, cuando nosotros tenemos algo que queremos cambiar o que queremos no hacer, la oración, bueno, vamos a decir nosotros, yo decía, vamos a suponer que yo me quiero comprar un carro, ¿ya? Y digo, Señor, si el carro es para mí, que yo lo pueda comprar. El carro está en el dealer, yo tengo crédito y me lo van a vender. Pero si el carro no es para mí, que no me lo vendan. Y yo voy para el dealer, yo quiero comprarme el carro, pero yo voy para el dealer. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue el dealer? Me van a vender el carro. Entonces, la oración de nosotros pareciera que es que Dios nos deje sin libertad. Y no, tú, bueno, como ya te oraste para que yo te quite la libertad del libre albedrío, tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Señor, por favor, que no. Yo no quiero sentir más cosas por ninguna otra mujer que no sea mi esposa. No quiero mirarla más. Y cuando pasa una mujer por delante, el Señor va con la mano así y te tapa los ojos para que no la veas. Eso no va a pasar, porque tú tienes ¿qué? Tú tienes libertad. Y todas esas cosas externas son producto de una esclavitud interna. Así que lo que nosotros tenemos es que cambiar esa esclavitud que tenemos internamente, que solo se hace con Jesús. Eso solo se cambia con Jesús. Siempre los cambios tienen que venir de adentro hacia afuera. Dice, la voluntad de Dios, Apocalipsis 1:1. Aquí en Apocalipsis, Jesús le revela a Juan cuál es la voluntad que tiene para el pueblo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, dice Dios, todo el Apocalipsis, ¿qué cosa es? Las cosas que dice Dios que deben suceder pronto. O sea, esto es voluntad de Dios. Una palabra clave es deben suceder pronto. Porque si dijera las cosas que van a suceder pronto fuera diferente. ¿Sí o no? Así que ese deben está sujeto a algo. Ese deben está sujeto a la libertad que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nosotros estamos esperando las profecías. Nosotros tenemos libertad, pero estamos esperando la profecía. Estamos esperando la ley, ¿qué? Estamos esperando la ley dominical. Estamos esperando que si las bestias, estamos esperando. Y cuando dicen, ¿qué iglesia somos nosotros? Y hay gente que dice, no, la iglesia de la Odisea. Y la iglesia dice, amén. No, amén, no. Que la iglesia de la Odisea era la peor. Y hermano, ¿y por qué la iglesia está así? Porque es profecía. Ah, sí. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Que la profecía pase. Si es que tú tienes libertad y Dios no va a doblegar tu libertad. Hermano, paremos de esperar por la ley dominical. El cambio y el arrepentimiento tiene que venir por nuestra libertad. ¿Verdad? Les voy a decir algo. En la iglesia, yo me crié en una iglesia donde había mucho temor. Y yo creo que en la iglesia hoy hay mucho temor. Y esto que voy a decir, a lo mejor a uno me ponga en la cara así, ¿no? Pero piénsenlo después en su casa. Yo me crié en una iglesia donde el hombre con barba no estaba bien visto. Es más, que yo creo que en ese tiempo estaba chiquito, después eso empezó a cambiar. Pero, usted es cubano también, ¿no? Es adventista de siempre. Había un tiempo que si tenías barba no podías ni predicar. Ok, donde el maquillaje era mal visto en las mujeres, ¿verdad? Donde las prendas son mal vistas, donde un peinado quizás sea mal visto. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, habían muchos parámetros de control, donde si tú no seguías esos parámetros, pues simplemente no eras adventista. Era fácil identificar a un adventista, tú lo mirabas su externo, este es adventista, este no es adventista. Entonces, si Cristo viene a darle libertad a su pueblo, ¿cómo es posible? Me pasó a mí, no sé si a ustedes les pasa,
Yo creo que mientras más jóvenes más pasa, porque cuando uno se vuelve adulto, te vas acomodando, ¿no? Empiezas a ver las cosas un poco más normales. Pero los jóvenes que entran a la iglesia muchas veces se van porque sienten que le están quitando libertad. O sea, si tú no haces esto, no puedes pertenecer aquí, ¿verdad? Y parece que entonces el incrédulo tiene toda la libertad, porque cuando tú hablas con el incrédulo, yo tengo una abuelita que cuando le preguntan, ¿por qué tú no comes carne de puerco? Dice, porque la iglesia no me deja comer carne de puerco. Imagínate. Entonces cuando el incrédulo oye, dice, no, pero yo soy libre, porque yo hago cosas, lo que me dé la gana. Pero tú eres esclavo ¿de quién? Tú eres esclavo de la iglesia. ¿Cómo eso puede ser si Jesús vino a darnos libertad? La cuestión es que lo externo no te salva. Todo el evangelio me lleva siempre a mi condición interna. Todo el evangelio me lleva siempre a mi condición interna. Voy a hacer un chiste, ¿eh? Así que había una señora en sábado que iba de la iglesia a la casa y tenía tremenda hambre. Y pasó por una pizzería. Y yo, Dios mío, pero comprar en sábado. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar la pizza. Se compró la pizza y se le iba comiendo por el camino porque tenía hambre. Y de momento hay una voz que le dice, yo vi lo que hiciste. La mujer se quiso morir. ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la voz le dice, soy Dios. Y dice, ay, menos mal, yo pensaba que era el pastor. Imagínate. Nosotros le tenemos más miedo. Y piensen, cada vez que uno hace las cosas, uno las hace. O sea, ¿cuántos pecamos? Todos pecamos. Y cada vez que tú pecas, nuestro miedo es más bien que no nos vea el pastor o el hermano de la iglesia, o que ellos no lo sepan. Pero Dios te está mirando, y tú sabes que Dios te está mirando. Hay que liberarnos de eso. ¿Esto por qué es difícil de predicar? Porque entonces, ahora ustedes pueden decir, bueno, pero lo que él está diciendo es, bueno, entonces, ¿qué cosa? Vamos a hacer todo lo que queramos. Bueno, sí. Porque hasta que tú no hagas lo que tú quieres, vas a seguir esclavo. Y esa es la parte difícil de esto. Por supuesto que hay cosas incorrectas. Tu libertad tiene que terminar o termina la libertad de otra persona. Pero nosotros tenemos que reevaluarnos el por qué estamos haciendo las cosas. Hubo una reunión en la iglesia adventista hace mucho tiempo, donde hasta ese punto nadie usaba prenda. Y esa reunión se decidió que se podía usar ¿qué? El anillo de compromiso. Pues al otro día, mujeres, pastores, todo el mundo empezaron a usar el anillo de compromiso. O sea, ¿por qué lo estaba así? ¿Quién pone las reglas? ¿La iglesia o Dios? ¿Quién pone las reglas? Dios pone la iglesia. Pero hasta hoy nosotros pensamos que la iglesia pone las reglas. La iglesia nos pone los parámetros. O sea, ¿somos libres? Lo heredamos porque eso viene de la influencia del pasado, de la cultura. Y cuando llegamos a este lado del mundo, o cuando llegaron las generaciones de este lado del mundo, el nuevo mundo, todas esas cosas es como cuando una lectura que hablaba que cuando Jesús decía que no querían caminar todo despacio. Es lo mismo. Lo que pasa es que en este lado del mundo, específicamente en este país, los sistemas están diseñados con control. A la misma iglesia adventista, antes de ser adventista, cuando era un movimiento, para poder ser reconocida por lo que es hoy conocida mundialmente con el nombre de iglesia adventista de Tecnología, este país estableció un sistema de que tienes que registrar la marca o el nombre, que viene siendo la marca de organización. Y todo eso pues, se estableció aquí. Cuando tú naces en este país y tú vas creciendo dentro del territorio americano, para ti eso pues, es normal. Sí, pero la cosa es que esto no es del territorio americano, porque eso yo no lo aprendí aquí. Eso lo aprendí bien. Eso yo lo aprendí en Cuba. Sí. De cómo fue que tú lo tuviste. Sí. Con la cultural y todas las influencias políticas. Claro. Bueno, la cuestión es esta.
Yo no le estoy diciendo a nadie, nosotros somos maestros de jóvenes y nosotros le predicamos mucho de la libertad en Cristo a los jóvenes. Tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Deberías poder hacerlo, siempre pensando que la libertad tiene una gran responsabilidad. Dios sí te da libertad. De hecho, las leyes, o sea, los mandamientos, a pesar de que no te salvan, porque no sé si lo saben, los mandamientos no salvan a nadie. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Sí son necesarios. Los mandamientos te protegen. Porque si hay una ley, ¿cómo? Te guían y te protegen. Si hay una ley que dice, si tú te tiras, ¿cuántos se quieren tirar de cabeza de aquí? De cabeza por el piso. Nadie. Pues hay una ley que dice, bueno, no te tires de cabeza por el piso, porque si te tiras de cabeza por el piso va a tener consecuencias. ¿Tú te quieres tirar? Tírate. Pero van a venir consecuencias. O sea, la ley es necesaria, la ley te protege. Pero tiene que llegar a un punto donde la ley que tú tienes en el corazón sea la que te guíe. La ley que Dios puso en tu corazón. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y no es porque queremos, sino es porque queremos salvar. Y nada de lo que hacemos nos va a llevar a la salvación. Nada. Es gracia. Pura gracia. Los otros días yo estaba pensando y he hablado con varias personas. ¿Por qué nosotros diezmamos? ¿Por qué tú diezmas? ¿Tú diezmas porque tú quieres diezmar? ¿O tú diezmas porque quieres diezmar? Si mañana hacen otra reunión y dicen, ¿saben qué? La iglesia ha decidido que no es necesario dar el diezmo. ¿Eso sería un alivio? ¿Por qué lo estabas haciendo? Tienes que ser libre en Cristo. Hace mucho tiempo yo adopté una posición. Yo soy adventista, pero primero soy cristiano y después soy adventista. Y eso ha tumbado una barrera que tenía con todas las otras personas. Yo primero soy cristiano y después soy adventista. Y si hay algo adventista que no me lleva a lo cristiano, pues lo rechazo. Porque primero yo soy del reino. Yo vivo con las leyes del reino, no con las leyes de la iglesia adventista. No estoy diciendo que la iglesia adventista haya que desecharla como ninguna otra iglesia. Pero su corazón tiene que ser de Cristo, no del pastor, ni de la asociación, ni de la conferencia, ni de la unión. Su corazón primero tiene que ser de Cristo. Pónganse a pensar con el mismo sábado. Mi esposa es enfermera. Ustedes saben que los enfermeros, los bomberos, los policías, tienen licencia para trabajar los sábados en la iglesia adventista. No sé si lo sabían. Ahí, hospitales adventistas, eso hay que mantenerlo. Pero anteriormente no se podía, porque la iglesia no tenía ¿qué? No tenía hospitales adventistas. Pero cuando tuvieron hospitales adventistas, dijeron, hay que hacer una excepción. Hay que tener gente trabajando los sábados. Entonces, ¿saben qué? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién te da el consejo? ¿Es la iglesia o es Dios? Nunca va a ser seguro dejar tu salvación en las manos de la iglesia, mi hermano. Acuérdense que la iglesia la hacemos nosotros. O sea, usted, fíjense, nosotros tenemos templos muy lindos, tenemos grandes edificios, hacemos muchas conferencias, y Jesús nos enseñó que Él no vive en esos lugares. ¿Dónde vive Jesús? Jesús vive dentro de ti. Así que la próxima vez que lleguemos a una iglesia digamos, ay, aquí en esta iglesia no está Cristo. No, tú no lo trajiste, porque si Él vive dentro de ti, ¿no? O sea, tenemos que ser intencional con esto. Piensen, una vez escuché una historia, había una fábrica, ya voy a terminar ya, había una fábrica que era de la iglesia, y entonces ahí había un custodio es un guardia de seguridad, pero había que cuidar la fábrica por la noche, los viernes, y entonces había el custodio ahí, bueno hermano, como la fábrica es de la iglesia, pues venga. Pero al frente, ustedes saben que aquí los warehouse son un área donde todo es warehouse. Al frente había otra fábrica. Y da que el guardia de seguridad de la otra fábrica se pone a conversar con el guardia de seguridad de la fábrica adventista. Y empieza a predicarle del evangelio. Y el guardia de seguridad de la otra fábrica dice, ¿sabes qué? Me quiero bautizar. Bueno, van al pastor y le dicen al pastor, no, pastor, mira que el guardia de seguridad de la fábrica del frente se quiere bautizar. Ah, no, todo bien. Ah, no, pero tú trabajas los sábados. No te podemos bautizar.
Pero ¿cómo que no? Dice, no, pero espera, tenemos una solución. Deja la fábrica, ven a trabajar a la fábrica nosotros y entonces te bautizamos. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿De qué estamos hablando nosotros? O sea, hermano, aprenda a ser libre en Cristo. Que su relación con Cristo sea con lo que le dicte, lo que tiene y lo que no tiene que hacer. El seguir mandamientos no lo va a salvar. Lo va a ayudar y va a vivir bien. Si usted sigue el manual, su carro va a andar bien. Si no sigue el manual, puede ser que su carro se rompa. Pero eso no es lo que lo salva. Así que yo les exhorto, si hay alguna esclavitud que nosotros tenemos, hermanos, dejémosela a Cristo. Cristo es la única persona que nos enseña que para ganar hay que rendirse. La filosofía del hombre no sirve de nada con la filosofía de Dios. Hay que rendirse a Cristo. Así que antes de terminar, yo traje mi guitarra y quiero invitarlos a que cantemos todos la bondad de Dios, todos se la saben. Este es un canto muy hermoso y a quedarse con este mensaje en su corazón. No pretendo que todos estén de acuerdo con lo que yo he hablado y sería muy lindo que cada quien estudiara y que cada quien trajera su punto de vista y así la iglesia crece. No acepten, tampoco nos rechacen a ningún pastor, pero no acepten como verdad absoluta lo que cualquiera viene y dice. Aquí todos tenemos dientes, todos tienen ya. ¿A cuánto les gusta comer comida masticada? Y hermano, libérese, hermano. No hay nada más lindo que vivir en libertad. Quítele la carga al pastor, de que el pastor le tenga que decir a usted lo que usted tiene que hacer. Ustedes saben quién era libre. Abraham. Nadie le decía lo que tenía que hacer, porque no había iglesia, no había nada. Era lo que recibió. ¿Cuántas veces se equivocó? Un montón de veces. ¿Cuántas veces Dios lo abandonó? Ninguna. No estoy diciendo ahora que, bueno, esto es un relajo. Acuérdense, dice, no utilice tu libertad en ocasión de la carne. O sea, si tú vas por ahí, acuérdense que hay consecuencias siempre, pero sea libre. O sea, hable con Dios y libérese. Enséñale al que está allá afuera que Cristo lo va a hacer libre y que aquí hay verdadera libertad. Allá afuera, la gente piensa que, no, yo tomo todo lo que me hagan así y entonces tú puedes dejar la vida cuando tú quieras. Ah, no, es que ya no puedo. Entonces, ¿eres libre o eres esclavo? Eres esclavo, hermano. Aquí hay libertad y nosotros tenemos que vivir en esa libertad porque este evangelio tiene que ser predicado por testimonio y el Apocalipsis no va a pasar. No es que la voluntad de Dios va a pasar en algún... No, es que el Apocalipsis no va a pasar hasta que nosotros no decidamos darle el corazón a Cristo. ¿Verdad? Así que les invito a cantar esta canción. Yo creo que todos se la saben. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego, tu ser que está en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Para terminar, hermanos, espero que pues, mis palabras hayan traído alegría a su corazón, gozo. Acuérdense que nosotros tenemos una responsabilidad en esta tierra. Y las cosas que están pasando casi que por nosotros. O sea, el Señor está listo para venir y nosotros todavía no hemos dado el paso al frente. Y no puede ser ni uno ni dos personas, tiene que ser un pueblo. La Biblia dice 144,000. No le puedo decir que es literal o es un número figurativo, pero sí son muchas personas. O sea, tenemos que aceptar que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y vamos a hacer, si nosotros hacemos eso, vamos a tener la dicha, vamos a tener lo hermoso de ver a Cristo venir a las nubes. Y no se preocupen que nada más en los 1000 años, si usted vivió 50 en esta tierra, cuando usted mire que lleva 1000 años en el cielo, los 50 en esta tierra no van a hacer nada. Pero tenemos que entregar el corazón a Cristo. Tenemos que vivir en libertad y aceptar la misión que Cristo nos dio. Y que el Señor va a respetar siempre nuestra libertad. Su voluntad siempre va a estar limitada por nuestra libertad. Así que con estas palabras en mente, les invito a inclinar nuestros rostros. Padre bueno que está en el cielo, gracias Señor porque hasta aquí creo que me has guiado. Te pido Señor que puedas entrar en nuestros corazones Señor, que puedas hacernos sentir esa libertad que tú nos das, que todo lo que hagamos sea en libertad Señor por nuestra propia decisión. Sabemos Padre que tú estás día a día con nosotros a pesar de que nosotros nos equivoquemos, a pesar de que nosotros caigamos, a pesar de que nosotros pequemos, pero tu misericordia se renueva cada mañana Padre. Y si nosotros tomamos la decisión de dejarte entrar en nuestro corazón, de abrirte la puerta, sabemos que tú nos vas a hacer verdaderamente libres a todos, Padre. Te pido, Señor, que nos hagas vivir en tu amor, Señor, que podamos reflejar los frutos del Espíritu, Padre, no los resultados del Espíritu, los frutos, que podamos ser amables, que podamos tener gozo, que podamos ser benignos con otros, Señor. Y los resultados, Padre, sabemos que tú los vas a poner. Sabemos que tú te encargas de los resultados. Te pido que seas con cada persona aquí presente. Bendícelos grandemente, Señor. Tú sabes cuáles son sus preocupaciones, tú sabes cuáles son las guerras que tenemos internas y externas también, Padre. Te pido que hagas sentir tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén.